Una constelación es la configuración o representación de algo que tiene relación con el tema motivo de consulta. Fundamentalmente se trata de configurar un sistema. Surge un espacio terapéutico y en su desarrollo se dan los llamados movimientos sistémicos. En las constelaciones se miran en detalle todos los movimientos de quien consulta, de su representante y de los demás representantes, porque son los que contienen y nos muestran la información del hecho. A partir de la información que el campo que se ha desplegado nos muestra, el constelador puede orientar los movimientos hacia la restitución del orden. Aunque, en algunas ocasiones, el constelado, con solo observar el desarrollo de la constelación, lo logra ver por sí mismo y en su interior el orden se restituye. Al saber de qué manera funcionan los sistemas humanos, cuál es el patrón de organización que les permite estar cerca del equilibrio y mantenerse en el tiempo, podemos empezar a reconocer el patrón de organización específico de nuestro sistema familiar y en él el origen de muchas situaciones que anteriormente escapaban a nuestra percepción. Desde este lugar interior de reconocimiento podemos hacer pequeños ajustes en nosotros mismos que harán que la nueva información entre al proceso de retroalimentación del sistema familiar y se creen nuevas estructuras y comportamientos que le permitan autorregularse y acercarse al equilibrio armónico, es decir, ordenarse. Un sistema ordenado es aquel donde se ha reconocido la pertenencia de cada uno de sus integrantes, dándole el lugar que les corresponde, donde se honra a los ancestros y se establecen dinámicas de compensación, gracias al fortalecimiento de las relaciones. Los ajustes que hacemos consisten en encontrar nuevas formas de orden al interior de nuestros sistemas familiares, mediante las que podemos experimentar mayor armonía en nuestras vidas. No importa qué integrante de la familia, del sistema o del clan haga el reconocimiento y los ajustes, todos sus miembros se verán beneficiados de la nueva configuración y la experimentarán de acuerdo con la imagen que su cerebro les proporcione, bien sea traducida en hechos particulares o bien sea en hechos propios del contexto sistémico familiar. Los órdenes del amor, o el amor ordenado, fluyen a través de los vínculos que se tienen con las personas o entidades con las que nos relacionamos y con los hechos o circunstancias que vivimos. Los vínculos a su vez están regulados por leyes que responden a un orden preestablecido. Ese orden se deriva de una fuerza superior que lo regula más allá de lo que podemos percibir a simple vista y cuya manera de actuar es más fácil de entender a través de los efectos que obtenemos en nuestras relaciones, tanto con personas significativas en nuestra vida como con nosotros mismos. Así, los resultados que obtenemos de la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás se convierten en un indicador que señala qué tan en orden se encuentran en nuestro interior y en nuestro sistema familiar los principios fundamentales de la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio, y de qué manera nuestra conciencia y la del grupo interactúan con ellos. El amor impulsa la conducta.
pero si hay desorden, se oculta y solo puede aflorar al restablecerse el orden. Cuando no se encuentra alineado, se distorsiona, enmascarándose en conductas infantiles. Y desde esta actitud infantil se paga cualquier precio por obtener amor. Para que el amor construya, debe tener orden, estructura y sostén. Primero es el orden y después el amor, principio que permite comprobar cómo solo a través del orden fluyen el amor y todos los demás órdenes. Los integrantes de un sistema familiar están unidos por un amor innato y profundo, que, aunque no se ve, se siente, que, aunque no se exprese con palabras, se revela en actitudes de correspondencia o de mutualidad, y que también asegura la satisfacción de las necesidades de dicho sistema. Estas necesidades son vínculo, orden y compensación. Cuando el patrón de organización del sistema va en contra de los órdenes del amor, es decir, cuando uno de sus participantes tiene una conducta que atenta contra el amor y el orden, uno o varios de ellos comienzan a experimentar bloqueos o dificultades en forma de malestar físico, emocional o mental. Se sienten desubicados, reniegan de la vida y de las personas con las que se relacionan. Tienen experiencias difíciles o traumáticas, a veces incluso repetitivas, que no pueden entender y de las que no pueden salir y resolver. A estos bloqueos y dificultades, Hellinger los llamó implicaciones sistémicas. Estas personas están implicadas con un hecho familiar pendiente de resolver, en el que cualquiera de los órdenes del amor ha sido alterado. Y hasta que ese hecho no salga a la luz, se haga evidente y se resuelva, la implicación permanecerá vigente y se seguirá manifestando como un patrón de información de generación en generación. Estas implicaciones sistémicas son el resultado de un sistema tratando de autorregularse para alcanzar la armonía y el equilibrio y mantenerse vigente en el tiempo y el espacio. Estas implicaciones no pueden ser comprendidas ni resueltas a menos que sean miradas en el contexto de algo más grande, o sea, el sistema, y en ausencia de juicio o culpa. En esta red de redes, que es el sistema familiar, que podríamos ejemplificar como una telaraña, los puntos en que se une cada hilo con los demás corresponden a cada persona que pertenece al sistema, y cada hilo que une a esta persona con las demás es un vínculo. Los vínculos son los lazos que nos unen al sistema al que pertenecemos. Son las arterias por las que circulan las relaciones sistémicas. Operan, lo sepamos o no, y se manifiestan por medio de sus efectos. Los vínculos son todos permanentes, no se pierden, solo se fortalecen o se debilitan. La información viaja por estos vínculos sin límites de espacio o tiempo, poniendo de manifiesto un eterno presente. Por ejemplo, puede existir una relación débil o nula con un hermano, lo que no significa que eso que los vincula como hermanos se destruya o desaparezca. El ser hijo del mismo padre y la misma madre, o de uno de los dos progenitores, sigue siendo una realidad, sin importar que como hermanos decidan no relacionarse. Estamos vinculados con personas con las que no nos relacionamos
y podemos relacionarnos con personas sin que exista una vinculación. Este sería el caso de la abuela que no conocimos. Estoy vinculada con ella por ser la madre de mi padre o madre, aunque nunca nos relacionamos porque cuando yo nací, mi abuela había muerto. Otro ejemplo sería el de las parejas que se separan, quienes siguen vinculadas por siempre. Así no se vuelvan a ver. Ese vínculo no se acaba. La intensidad de la energía con que nos relacionamos es directamente proporcional al sentido de la relación que vincula. Todos los vínculos generan emociones diferentes. No todas las relaciones que estableces son vinculantes, es decir, que no estás vinculado con todas las personas con las que te relacionas. Los vínculos se fortalecen con el permiso de quien los requiere o los necesita. Dar el permiso es permitirse, abrirse, disponerse a ello. Solamente se fortalece el vínculo si la persona lo desea. La naturaleza de los vínculos anteriores determina la naturaleza de las relaciones posteriores. La experiencia anterior queda grabada en la memoria celular e influye en la experiencia posterior. Cuando el vínculo se establece es para siempre, aunque sea en una relación breve. ¿Quiénes están vinculados a la red familiar? Papá, mamá, hijos, hermanos, medios hermanos. Aquellos que murieron, nacieron muertos o no nacieron. Los abuelos, bisabuelos y aún más atrás. Parejas anteriores de los padres o abuelos y toda relación anterior importante, sea consanguínea o no, por ejemplo, un socio o benefactor. Existen tres grandes fuerzas vinculantes: la sexualidad, el intercambio y la violencia. La sexualidad establece el primer vínculo, es el que ocurre entre las parejas o cónyuges. Luego vienen los vínculos que se dan al tener hijos y por el que nos hacemos padres. Luego los de los pares o entre iguales, donde están los hermanos. Cuando el vínculo se presenta ya no se puede negar, y para que se mantenga el orden hay que darle su lugar en la historia personal y familiar. En una relación sexual siempre está presente la posibilidad de dar vida, y todo lo que expone a la vida o muerte es muy vinculante. La sexualidad tiene mucho peso, es una fuerza poderosa de unión que crea un vínculo indisoluble e irrepetible. Energéticamente es la relación más fuerte que existe. Está por encima del amor y por encima de los hijos. Cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales con otra crea un vínculo que permanece por siempre sin importar la duración de la relación, porque lo que se encuentra implicado es el potencial de vida. También estamos vinculados por sexo con aquellos que comparten un origen común, es decir, nuestros hermanos y tíos. El vínculo establecido en la pareja se consolida cuando se concibe un hijo. La procreación, nacimiento y crianza generan lazos mucho más fuertes que cuando no se tienen hijos. Cuanto más relaciones sexuales tiene una persona, su capacidad de crear un vínculo fuerte se debilita, pues la energía del vínculo con cada relación se hace más débil. ¿Quiénes están vinculados por sexo? Los hijos de la familia y sus padres, los hermanos de los padres, los abuelos, los bisabuelos y aún más atrás. Parejas anteriores de padres y abuelos, porque hicieron espacio a la pareja actual o posterior, aún sufriendo por ello. No están vinculados por sexo, pero pertenecen al sistema los hijos de los hermanos de los padres, o sea, los primos hermanos, los que entraron a la familia por casamientos, o sea, las parejas de los tíos. El intercambio es un tomar y un dar,
y a través de él se crean obligaciones y vínculos mutuos que se hacen evidentes cuando el sistema recibe un beneficio que no puede compensar o pagar, o cuando ese beneficio significa pérdida o sufrimiento para quien lo otorga. Por ejemplo, benefactores, esclavos, empleadas del servicio doméstico, niñeras. El intercambio puede ser amoroso, de convivencia, de amistad, de pareja, laboral, de filiación, comercial u otros. En todos es diferente la energía, la naturaleza del vínculo y la manera de relacionarse. La violencia es la intención de hacer daño. Vincula porque expone a la muerte, y todo lo que expone a la vida o a la muerte es muy vinculante. Ella no tiene la capacidad de mirar el dolor del otro, ni le importa lo que le pasa o siente. La violencia marca, es difícil de olvidar y queda vigente. Sin embargo, hay que verla en su contexto, porque la violencia tiene un sentido y cumple una función que se debe reconocer para encontrar cómo conciliar la situación. Sistémicamente, se dice que el asesino deja de pertenecer a su familia y empieza a vincularse a la familia del perpetrado. Cuando alguien con quien estamos vinculados pierde la vida por un acto violento de otro, quien muere, o sea la víctima, queda vinculada con el perpetrador. Al estar nosotros vinculados con la víctima, también lo estamos con su perpetrador. Y si nuestro vínculo es con el perpetrador, por su acción quedamos vinculados con su víctima. En una constelación se ve que cuando el asesino se tiende al lado de la víctima, entra en compensación. Hellinger dice, en esta dinámica de lo más hondo surge algo, una fuerza increíble, que al final reconcilia lo que era opuesto y estaba en enemistad. Perpetradores y víctimas se disponen al mismo nivel, ninguno de los dos más alto ni más bajo. Cuando un asesino mira a los ojos a su víctima y viceversa, de repente se encuentran los dos en un dolor compartido y en la muerte también encuentran la paz. El que se cree víctima se estanca, no puede avanzar y ve victimarios por doquier. Lo peor que le puede pasar a alguien es creerse víctima, con derechos, porque fácilmente se convierte en perpetrador. Los salvadores, los que le quieren solucionar todo a todos, son perpetradores disfrazados, porque minimizan las capacidades y habilidades de sus víctimas, las inutilizan y destruyen su autoestima. Cuando hay una víctima, en ella misma hay un victimario, porque la victimización es manipuladora y la manipulación también es una forma de violencia. ¿Qué es incluir? Inclusión significa contención. Incluir significa contener y es el camino más adecuado para la integración del sistema, puesto que hace presente todo. La inclusión permite la integración y la integración permite la libertad. Cuando no se ha incorporado internamente la presencia de los ancestros, por ejemplo, el crecimiento personal es falso porque el que no ha tomado a sus ancestros se excluye a sí mismo al excluir sus raíces y sus orígenes. Para ser yo mismo, necesito ser parte de algo. Cuando tomo por completo mis orígenes y mis raíces, puedo decir, puedo ser yo, porque los tengo a ustedes. Y eso libera y da fuerza. ¿Qué es la exclusión? El excluido es aquel cuyo destino no es aceptado. Un evento trágico, vergonzoso o que genere gran inconformidad siempre es el origen de la exclusión. Cualquier forma de exclusión produce desorden
El desprecio es un desorden, y también lo son la violencia, la marginación, la vergüenza, la culpa, el dolor, el olvido, etc. Hellinger dice que en esta comunidad unida por el destino, que comprende los hombres y mujeres, que al unirse forman sistemas familiares, todos se hallan ligados a todos, y es el mismo sistema el que se encarga de restablecer el orden de pertenencia cuando algún miembro de la familia ha sido excluido u olvidado, o cuando otro miembro lo sustituye desplazándolo y ocupando su lugar. Todo aquel que ha sido excluido reaparece más adelante en otra persona del sistema, con el propósito de equilibrar el alma familiar que ha sido vulnerada en su integridad con el acto de la exclusión. Es decir, que cuando a un integrante de la red familiar se le niega la pertenencia, por ejemplo, a un hijo ilegítimo, a un hijo que no llegó a nacer, o a un tío que se encuentra al margen de la ley, entre otros ejemplos, un nuevo integrante de la red familiar, especialmente en generaciones posteriores, ocupa su lugar en el intento de reparar el vacío de la ley de pertenencia. Es el caso de alguien que por razones morales, físicas, de cualquier índole, que avergüence al grupo familiar, es discriminado. Otro, sin saberlo, toma el lugar del ausente, en aras de encontrar el equilibrio perdido, y a nivel del inconsciente, también asume el destino que no le pertenece, pero del que se hace cargo sin saberlo. Ocupar el lugar de otro arrastra una pérdida de autonomía, de poder personal y finalmente de la propia identidad. El orden se puede restaurar. Primero, se restituye el lugar a quien le pertenece y se integra y reconoce la igualdad de cada uno de los miembros del sistema, en forma tal que lo que antes estaba separado se vuelva a constituir como parte de un todo. Visto desde la perspectiva de los campos morfogenéticos, el campo de información que se genera en el sistema es lo que le da forma a los que vivimos en él. En ese campo, desde que somos concebidos, estamos implicados con la información de desbalance que allí esté establecida y que por esta razón nos afecta permanentemente. ¿Cuándo se da el cambio? Cuando uno de los miembros del sistema genera un nuevo orden. Puede suceder que este miembro del sistema experimente situaciones difíciles de convivencia, de relaciones interpersonales, que no tenga un trabajo estable, que no logre sostener una relación afectiva, etc. Llega el momento en el que la persona dice: no puedo más, y busca la forma de solucionar su situación. Cuando se busca ayuda, es porque se está listo para mirar y ver en dónde está y en dónde se generó el desorden. El nuevo orden se genera cuando se le reconoce a los excluidos el derecho que tienen de pertenecer. Restablecer el orden respecto a la primera ley es dar cabida a quienes estaban excluidos para que se restaure completamente la red familiar y todos los que no se habían incluido puedan hacer parte del sistema al que pertenecen. Es reconciliar y conciliar lo que estaba separado. Es volver a unir. Devolviendo la integridad al sistema, se concilia a quienes estaban en discordia, marido y mujer, padres e hijos, sanos y enfermos, presentes y ausentes, vivos y muertos, dignos e indignos. Un suceso repetitivo, de generación en generación, supone un hecho importante en la familia, que hace evidente que todos miran en una misma dirección. Entonces se puede deducir que están mirando a alguien que fue olvidado o excluido. El que se le niegue el amor y el respeto a quien tiene derecho tiene muchas consecuencias en una
familia.